empecé a preguntar, che, está bien, fue más gente de la que habían anticipado, porque le bajaron un montón el precio, porque decían que iba a ir el 50%. No estuvo igual, mejor que en Salta o San Luis, que anduvieron todas entre el 60 y el 64, Jujuy, bueno, nosotros provincia de Buenos Aires. Misiones, Cava y Chaco sí estuvieron en una performance del 52 al 55%. No podemos tener en cuenta Formosa porque fue el 65, pero se elegían también constituyentes. Es decir, es difícil también comparar, ¿no? Pero desde ya que fue un poco más de lo esperado, pero muy bajo. Entonces empecé a buscar dónde alguien podía decirme qué pasó con el ausentismo, cómo se conforma ese 40 y algo por ciento que no fue a votar el pasado 7 de septiembre y que no sabemos si lo va a hacer ahora el 26 de octubre. Y me encontré una vez más, como me pasa con los salarios, como me pasaba con el COVID también, con los investigadores del CONICET, y tengo en línea a uno de ellos, a Roberto Echenique, para que nos cuente a ver qué desmenuzaron en ese ausentismo que es necesario, obviamente, analizar, desmenuzar y meternos para saber qué es lo que está pasando ahí. Roberto, ¿cómo te va? Mariana Sotele te saluda, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Bien. Bueno, ¿cuáles fueron las preguntas que se formularon para analizar 2023, si no me equivoco, y 2025 de PBA? Mira, esto es un trabajo que estábamos haciendo, que habíamos empezado ya con otras elecciones, pero por primera vez lo hacemos completo en estas, con Rodrigo Quiroga, que es un investigador de CONICET de Córdoba, y que la dio a publicidad con unos gráficos muy buenos Andrés Desnikoski, que es @rusosnit en Twitter. Y que, bueno, se conocieron así. Lo que hace es algo que se llama inferencia ecológica. No es algo que tenga que ver directamente con la ecología, sino que lo que hace es analizar las poblaciones de votos en el caso de 2023 y en el 2025 en este caso, y tratar de dilucidar a qué votaron este año cada uno de los que votó la vez pasada. Bien. Parece como magia, pero en realidad es solo matemática y estadística. Y funciona así. Te cuento brevemente cómo funciona, ¿no? Porque no es solo que da un resultado, sino que es muy interesante la forma en que A funciona. ver, sí, por favor. La provincia está dividida en circuitos electorales. Hay un poco más de 1000 circuitos electorales. Cada circuito electoral tiene varios colegios y varias mesas, ¿no? de votación. Nosotros dividimos la provincia en estos circuitos electorales y lo que se ve, que es habitual, es que en distintos circuitos electorales las distintas fuerzas políticas sacan distinta cantidad de votos, el ausentismo es distinto, los votos en blanco son distintos. Y eso nos permite determinar cómo fue que, por ejemplo, el porcentaje de votantes de Juntos por el Cambio que eligió en esta oportunidad a La Libertad Avanza, o que eligió en esta oportunidad no ir a votar, o que eligió otros como Somos o Hechos, o incluso si se pasaron a Fuerza Patria o al Frente de Izquierda, por decirlo así. Sí. O sea, eso es un cálculo matemático que se hace con una computadora, a una computadora hogareña y más o menos buena, le lleva 1 hora, 2 horas hacer ese cálculo. Es un cálculo complejo, pero bastante robusto y que da una idea muy buena. Y los resultados son muy interesantes. Por empezar, lo que podemos ver es que obviamente la gran mayoría de los que votaron en blanco y votaron o no fueron a votar en esta elección, ya no habían votado en la anterior. Eso en la 2023. es más o menos obvio y no es una cosa novedosa. Pero lo que sí es novedoso es que, comparando las elecciones de 2023, la mitad de los votos de La Libertad Avanza en 2023 no fueron a votar o votaron en blanco este año. Y solamente 1/3 de esos votos
fueron a votar La Libertad Avanza en este año. Esa es una buena cantidad de votos que se ausentaron. En cambio, en Juntos por el Cambio no ocurrió eso. Aproximadamente la mitad de los votos de Juntos por el Cambio van a votar a la lista de La Libertad Avanza este año. Presumiblemente son aquellos más cercanos al PRO, pero mientras que la otra mitad se divide entre algunos que no van a votar y una buena cantidad que vota otras fuerzas, como por ejemplo Somos o Hechos, en la provincia de Buenos Aires. El voto de Unión por la Patria de 2023 va prácticamente en masa a Fuerza Patria en este año. Por supuesto siempre hay algunos que no van a votar, pero también hay otros que no votaron en 2023 y que compensan de alguna manera, y la cantidad de votos es similar, un poco menor por el ausentismo, pero similar. Pero a grosso modo lo que se ve es eso, los votos que se habían perdido en 2023 eran principalmente votos descontentos con el gobierno de Alberto Fernández. Los votos que se pierden ahora son votos descontentos con el gobierno de Milei, pero que habían votado a Milei como presidente. Ajá. O sea que en La Libertad Avanza, entre el 2023, está bien que estamos comparando, y hay que aclarar, estamos comparando una elección legislativa con una de medio término, ¿no? Ejecutiva de medio término, pero bueno, el 2023, sí. Eso también es una característica que tenemos que remarcar. Pero vos ves que entre el 2023 y en qué momento del 2023 analizaron, porque hubo muchas instancias con el balotaje. No, en la elección, es el momento de la elección. Esto se analiza elección y elección. O sea, son los votos reales, no son encuestas o no, ya sé, pero en el 2023 tuvimos que ir a votar. En las PASO votamos sí, después la general y votamos el balotaje. ¿En cuál de los tres momentos lo medís? En las generales. En las generales. No en el balotaje. No en el balotaje. En las generales, que son las que tienen todas las fuerzas políticas, y que además son las más comparables, porque si bien eran presidenciales, en la provincia de Buenos Aires también se eligieron los mismos cargos legislativos que ahora. Y repetime, Roberto, entonces, en el universo de La Libertad Avanza, ¿qué pasó entre esa general y esta? Y en aquella general, el 20 y pico % que sacó La Libertad Avanza, la mitad de ellos esta vez no fueron a votar o votaron en blanco, y solamente un tercio volvió a votar La Libertad Avanza. Bien. En cambio, de los votos que habían votado a Juntos por el Cambio, que no votaron a Milei, que votaron a Bullrich en las generales, esos votos fueron mucho más fieles ahora a Milei que los votos originales de Milei. O sea que la fuerza política que encarna hoy La Libertad Avanza es mucho más parecida a lo que en su momento fue el PRO que a La Libertad Avanza original. Y también hay otros datos, esto va de la mano con otros datos, por ejemplo, unos que mostró Pagni el otro día. Sí, lo vi, sí. En su programa. Sí, sí. Demuestra que en aquel momento, en el 2023, los votos de La Libertad Avanza eran más o menos parejos según el nivel socioeconómico. Hoy son principalmente votos de ricos. Claro. Y toda la parte de votos que tuvo en sectores socioeconómicos más bajos la perdió. Uh-huh. Pero ese voto que perdió no se volcó a ninguna otra fuerza, fundamentalmente se volcó al ausentismo. Principalmente al ausentismo. O sea que evidentemente acá hay un mensaje igual para toda la clase política, ¿no? Con los números, qué interesante. Y sacame otra duda, porque con el peronismo yo tenía entendido, lo que pasa que yo me había puesto también a comparar las legislativas puras, pero el peronismo con respecto a la de 2023, que ahí es cuando el gobernador Axel Kicillof sacó una diferencia muy importante con las otras dos fuerzas. ¿No varió mayormente el número o hay unos 300, 400 mil votos más? No varió. No varió. No varió el número. De hecho, si varió, hay un poco menos. Un poco menos. Lo que pasa es que hay un poco más en porcentaje debido a que hay menor asistencia a la votación. Pero el voto se mantuvo más o menos estable. Perdió algunos,
y ganó otros, Ujú. pero manteniéndose estable. La diferencia grande que hace este año es más grande que la del año pasado en realidad, porque hay que tener en cuenta que este año el gobernador Kicillof tuvo como contendiente una sola fuerza, que es la unión de las dos de la vez pasada. Entre las dos la vez pasada le ganaron a Kicillof. Claro, si hacíamos la Y ahora sumatoria. Kicillof le gana por 14 puntos a la unión de las dos. Sí, en una desdoblada, ¿no? Que tenía, corría un riesgo enorme. Así que eso sin dudas, pero me parecía muy interesante el tema este del ausentismo que bueno, nadie se detuvo a analizarlo como ustedes, como siempre. Muchísimas gracias, Roberto, impecable. No, gracias a ustedes por darlo a conocer y cualquier cosa, fíjense que Ah, están los sí, datos y alguna discusión en @rusosnit. Russo Smith. Sí. Bárbaro. Me voy a Bueno, me voy a meter a chusmear porque comentaste que tenía gráficos, como que lo había hecho sí, tiene unos gráficos muy lindos. Es lindos. rusosnit con N, no Smith. Ah, No con N, Smith. perdón. Bárbaro. Smith. Bueno, Gracias, Roberto. Un beso grande. un beso. Chau, chau. Bueno, ahí, Suerte. gracias igualmente para vos. Ahí estaba Roberto Echenique. Yo siempre los entrevisto con Quiroga y con otros investigadores del CONICET, porque con los números uno cree que hay cuestiones que no se pueden profundizar, pero se puede profundizar todo, con los cálculos matemáticos que hacen en pandemia.